Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:17 de la tarde del día 19 de febrero, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Coascade. Bueno, muchachos, vamos a hacer primero una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada vimos un poquito acerca del tema de la validación de datos. ¿Listo? Todo lo que tenía que ver con la validación de datos. Vimos cada una de las opciones que tiene validación de datos, ¿cierto? En la parte de la configuración que yo le puedo permitir, recuerden las opciones, cualquier valor, número entero, decimal, lista desplegable, fecha, hora, longitud del texto, y vimos además de eso una personalizada, que es simplemente meter una función dentro de algo personalizado para hacer algún tipo de validación. Entonces yo les decía que el tema de validación de datos va desde lo general hasta lo avanzado. Entonces el avanzado es que cuando yo ya aplico algo personalizado, que puede ser una función sencilla, que puede ser una función anidada, como lo que estábamos viendo la semana pasada de el tema que era contar puntos sí, que yo puedo tener en un rango de celdas o en una celda una sola validación, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito que el tema de la validación de datos me permite crear una regla. ¿Una regla para qué? Para limitar el tipo de datos que yo puedo escribir, como ya les dije, en una celda o en un rango de celdas, ¿cierto? Entonces, muy importante es que cuando yo voy a establecer esa validación de datos, yo primero, como yo siempre les he dicho, hay que demarcar, hay que seleccionar antes de hacer cualquier cosa. Y miren qué chévere o lo importante que eso tenía, que yo le podía poner un mensaje de entrada, ¿sí? Que el mensaje de entrada simplemente me iba a indicar qué es lo que yo tengo que digitar, sea una cadena de texto, ¿sí? Sea el tema que sea. Si yo voy a digitar un decimal, una longitud de texto, una fecha, una hora, etcétera, etcétera. Y ustedes vieron que cuando yo tenía en el mensaje de error, entonces cuando yo le pongo el estilo, recuerden que hay tres estilos, que hablábamos muy concienzudamente de eso, que yo les decía que en Excel, dependiendo del color que me apareciera en el círculo, entonces yo tendría que aprender a mirar ese tipo de error. Cuando yo o cuando a mí me sale en Excel un círculo de color rojo, entonces yo sé que eso es un error. Y entonces estábamos viendo que ese era el estilo alto. ¿Y el alto qué me estaba indicando? Pues que simplemente yo tenía que parar, que no me dejaba digitar más cosas y que simplemente yo tenía que escoger o digitar o escribir el texto o la hora o lo que fuera ahí que me estaba diciendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cadena de texto que tiene que ser de 5 caracteres lo tengo que escribir. Si tengo que escribir un número decimal que está en un rango, entonces no me puedo salir de ese rango. Entonces, muchachos, miren lo importante que es aprender a manejar esos tipos de errores. El alto para y no le deja hacer nada, o cancelar o reintentar, ¿cierto? El segundo tipo o el segundo estilo es una advertencia, ¿se acuerdan? Y la advertencia, ¿cómo me salía? Mire que ya no me sale en forma de círculo, sino que era un triángulo con un signo de admiración y es de color amarillo. Y ese color amarillo, pues, ¿qué me está indicando? Peligro, advertencia. Es cuando yo voy por la calle también y veo una señal. Entonces, yo tengo que estar alerta, cuidado, un hueco o lo que sea. Miren que en Excel él está diciendo, ojo, que aquí usted no está digitando el rango, la cadena, el número que está en la regla.
pero lo bueno de la advertencia es que a usted le deja escribir el número siempre y cuando está malo, pero con una advertencia. Entonces, uno tiene que fijarse mucho en qué tipo de datos es que estoy metiendo y qué estilo estoy seleccionando. Porque si yo permito una advertencia, miren que el dato me queda, ¿cierto? Y pasa lo mismo con el tercer estilo, con el tercer estilo que es información. ¿Y cómo era la información? Pues simplemente un círculo redondo de color azul que tiene la letra I. Es informativo. Y cuando yo encuentro el informativo, pues también me deja meter el dato sin necesidad de que no lo grabe. Claro, él me lo deja crear, pero le está diciendo, este número, esta cadena o el dato que sea, no corresponde con la validación de datos que usted le está dando, ¿cierto? Y además de eso, usted puede parametrizar cuál es el título del error que le va a salir. Además de eso, el mensaje de error. ¿Sí ven? Entonces yo no puedo utilizar el que tiene Excel, sino que yo le puedo meter ya el que yo quiera para que la gente esté como en advertencia a ver qué es lo que yo voy a meter en realidad. ¿Listo? Entonces, miren que es sumamente importante ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tema de validación es muy chévere, pero eso va amarrado siempre a algo que yo tenga que tener parametrizado. ¿Listo? Y mire que de eso vimos unos ejemplos para que ustedes lo pudieran hacer. Se los mandé para que ustedes siquiera tengan otra hoja, lo puedan hacer y ese mismo, pues ahí sobre eso lo pueden mandar. Adicionalmente, cuando yo tengo o creo una validación de datos, en cualquier momento yo los puedo borrar, borrar todos y otra vez empezar de cero, cuando usted cree que tuvo algún error o algo. Entonces, recuerden siempre que yo tengo que escoger el tipo o tengo que permitir el tipo de datos que quiera o la validación que yo quiera, sea un número, un decimal, una lista, lo que sea. Y recuerden que cuando yo seleccionaba esas opciones, también habían diferentes tipos de datos o las opciones. Entre, no está dentro, igual, no es igual a, mayor que, mayor o igual. Entonces, ustedes es la opción que necesitan para poder hacer eso. ¿Listo? Entonces, miren que ahí les hice una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase inmediatamente anterior. ¿Listo? Que de ahí iba a salir evidencia para ser entregada. ¿Listo? Entonces, yo les dije que ya hoy íbamos a ver el tema de macros, un poquito qué será una macro. Entonces, primero vamos a trabajar por aquí, vamos a trabajar primero la guía. Entonces, miren que ya denme un segundo, que abrí la que no es. Em, Vamos a mirar. Mm, bueno, esta es la guía. Bueno, entonces ya la guía por aquí, muchachos, ya vimos la presentación, la formulación de las actividades, una reflexión inicial, unos aprendizajes previos que vimos las funciones lógicas, buscar vertical y funciones anidadas con la función sí y la i. Bueno, por aquí vimos también, estuvimos mirando, repasando un poquito los cuadros de nombres, las funciones, la lista desplegable, la validación de datos y por aquí ya nos vamos a meter a la sección de los macros. ¿Listo? Entonces, ustedes si se pudieron dar cuenta hoy les mandé el archivo de la validación de datos y los macros que los vamos a ver ahorita con un ejercicio. Entonces, miren que por aquí nos dice, en esta sección veremos las macros, en qué nos pueden ayudar y cómo se pueden crear. Trataremos de manera muy sencilla el tema de los macros sin entrar en profundidad con el lenguaje de programación,
ya que esto nos ocuparía un largo periodo de tiempo según el contexto laboral para su mejor desempeño productivo. Entonces, miren que ahorita en el ejercicio yo les voy a mostrar el lenguaje de programación. ¿Cómo es que trabaja de Excel o cómo trabaja Excel cuando yo parametrizo en un cuadro? Póngale cuadrícula, póngale una negrilla, póngale un tipo de letra más grande, ¿sí? Póngale el símbolo de pesos, póngale el valor que es. Entonces, ustedes van a aprender a conocer ese lenguaje de programación que maneja Excel, en qué está hecho o en qué los programadores hicieron eso. Por eso no vamos a ver en profundidad, porque ustedes lo que quieren es aprender Excel y no programación, porque si nos fuéramos a mirar o a irnos por el tema de programación, eso más o menos en 6 meses lo podríamos hacer. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Miren lo que dice. Vamos para la introducción. Denme un segundo a ver quién llegó. Catalina, buenas noches, bienvenida. Bueno, entonces dice aquí, cuando trabajamos con un libro personalizado, es decir, que hemos definido con una serie de características específicas como pueden ser el tipo de letra, el color de ciertas celdas, los formatos de los cálculos y características similares, perdemos mucho tiempo en formatear todo el libro si disponemos de muchas hojas. Entonces, miren que a nosotros nos está hablando el tema de macros es como para ganar tiempo y productividad. Mire que nosotros perdemos mucho tiempo haciendo eso, en formatear, en darle el formato al cuadro. Mire que nosotros lo podemos hacer de una forma simple. Si yo escojo normalmente una tabla que tengo, que ahorita les voy a poner el ejemplo, que yo puedo convertir ese cuadro que yo tengo ahí en una tabla. Lo hago de una y me cambia el color, me cambia el tipo de letra, me pone cuadrículas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a ver cuál es la diferencia para que ustedes vayan viendo cómo yo puedo ganar productividad en eso. Con las macros, lo que se pretende es automatizar, miren lo que dice, varias tareas y fusionarlas en una sola añadiendo, por ejemplo, un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas. Listo. Claro, hasta ahí. Entonces dice, yo puedo crear una macro automáticamente. Este grabador de macro te permite grabar las acciones deseadas que posteriormente las traduce a instrucciones en VBA. ¿Esto qué significa? Visual Basic. Es el ambiente de programación en el que está desarrollado el Excel. Esto simplemente traduce Visual Basic. Y ahora se los voy a mostrar un poquito, las cuales podemos modificar posteriormente si tenemos conocimientos de programación. Entonces, ahorita, cuando yo les esté mostrando eso, nos vamos a devolver un poquito aquí donde dice si tenemos conocimientos de programación. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y si yo no tengo conocimientos, usted para qué nos va a mostrar eso? Es simplemente para que conozcan y ustedes vean con ese ejercicio que vamos a hacer. Miren que también tenemos algo que se dice ejecutar una macro. Antes de dar la orden de ejecución de la macro, dependiendo del tipo de macro que sea, será necesario seleccionar o no las celdas que queremos quedar, que queden afectadas por las acciones de la macro. ¿Listo? Entonces miren que es lo mismo. Yo las puedo seleccionar o no las puedo seleccionar. Yo puedo hacer una macro sin ninguna selección o puedo hacer una macro seleccionando las cosas. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Miren lo que dice, guardar un archivo con macros. Cuando guardamos un archivo y queremos que las macros que hemos creado se almacenen con el resto de las hojas de cálculo, deberemos utilizar un tipo de archivo diferente. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo así? Entonces, recuerden que cuando yo estoy trabajando el tipo de datos de Excel, la hoja o cualquier hoja de cálculo se va a llamar o va a tener la extensión XLSX. Y ustedes dirán, profe, no entendí. Póngale en cuidado.
Cuando yo tengo aquí en el material de apoyo, miren los archivos en Excel. Miren qué extensión tiene. Es XLSX. ¿Sí? Todos los archivos que están en Excel tienen esa extensión. Miren un archivo hecho en PowerPoint. Van en un documento de Word. Miren que dice DocX. Y miren un archivo que yo tengo en PDF. Pues simplemente es un archivo PDF que yo lo puedo abrir en Internet, ¿listo? Con cualquier navegador, etcétera, etcétera. Miren por aquí esto de indirecto, lo que estábamos viendo la clase pasada. Miren que yo aquí simplemente el indirecto lo tengo en un archivo de texto. Eso es lo que significa esa extensión, TXT. Entonces miren que yo también tengo que estar muy pendiente los archivos en qué están. Entonces miren que yo aquí tengo XLSX. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y cuando yo guardo una macro, cómo quedan? ¿En qué extensión queda? Entonces observemos por acá. Miren que por aquí yo tengo este archivito. Miren que el archivo se llama, el que lo tengo seleccionado, no sé si ustedes lo puedan ver ahí en pantalla, que se llama Excel info.xlam. Entonces, cuando ustedes lo tienen así, el XLAMP es una macro. Ahorita vamos a mirar cómo lo guardamos. ¿Listo? Para que ustedes aprendan a diferenciar ese tipo de cosas. Bueno, entonces miren lo que nos dice acá. Para ello, debemos ir al botón Office y seleccionar la opción Guardar como. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. En el desplegable, guardar como tipo, seleccionar libro de Excel habilitado para macros XLSM. Entonces, miren que él le va a aparecer las tres primeras letras que identifican que es de Excel. XLS, pero al final le agrega la letra M. ¿Y qué significa M? M de macros. Listo. Entonces, cuando ustedes vean esto, entonces, es una macro creada en Excel. Miren que yo también puedo tener una macro creada en Word. Y en Word se va a llamar docm, que significa una macro de Word. Entonces, miren lo importante que es aprender a diferenciar ese tipo de archivos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna duda está ahí con esa presentación que les hice o vamos bien? Bueno, no veo que haya duda. Entonces, vamos a seguir por aquí. Entonces, ahora sí, vámonos a meter en materia de qué es una macro, para qué me sirve, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, miren lo que nos dice. Las macros de Excel son una especie de comandos automáticos capaces de ejecutar un conjunto personalizado de acciones. Profe, explíqueme cómo así. Entonces, miren que yo puedo ejecutar de una sola vez que él me ejecute muchas operaciones, que él me ejecute formatos, que él me ponga cuadrículas, negrillas, operaciones matemáticas, todo lo que a usted se le ocurra, yo lo puedo volver personalizado en una sola acción. Cuando yo presione un clic, él automáticamente, ¡pum!, me va a hacer eso. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice. Así, con solo pulsar el atajo del teclado, que hayas configurado para ejecutar el macro creado. Excel se encargará de ir haciendo una por una todas las acciones que hayas configurado previamente. Entonces ustedes dirán, profe, ¿cómo así que pulsar el atajo? Entonces, recuerden muchachos que cuando yo digito o cuando yo presiono la combinación de teclas control N, ¿el que me hace? Él me pone una negrilla.
Cuando yo le doy control K, él me pone la cursiva. Cuando yo le doy control P, él de una me muestra la impresora. Entonces, yo puedo configurar una tecla rápida, le puedo poner control y la letra que yo quiera para que me ejecute el comando. Pero ustedes dirán, profe, ¿y qué letra le puedo poner? Entonces, observen una cosa. Les voy a mostrar algo para que ustedes observen algo. Miren que yo por aquí, en esta parte, aquí en esta combinación de teclas, miren que yo aquí, yo tengo los atajos de teclado para Excel. Miren que yo aquí tengo la mayoría que yo estoy utilizando de letras. Control A, ¿para qué me sirve? Abrir. Control B, buscar. Control C, copiar. Control V, pegar. ¿Sí ven? Entonces miren que yo tengo también control K, control N, control S, control T, control L, control U, control 1, control 5, control 4, control Z, control P. Pero mire que ninguna hay algo que dice control H o control I de iglesia o control o control ñ o control K. Ah, mire que control K sí es cursiva. Entonces, yo tengo que asegurarme que cuando yo escoja la letra seguida de la tecla control, no me vaya a ejecutar un comando, porque si me ejecuta el comando, o me ejecuta el comando o me ejecuta la macro. Entonces, hay que saber esa parte. Y ustedes dirán, profe, ¿y yo cómo hago para saber si una de esas letras, la que yo escoja, no está aquí? Porque mire que yo aquí tengo algunas, no tengo todas. ¿Sí ven? Entonces, en Internet, cuando ustedes buscan, muéstreme la combinación de teclas que ejecutan comandos en Excel y él le muestra a usted una lista, mejor dicho, impresionante de todo. Entonces usted ve, esta tecla no, definitivamente no. Yo hasta donde yo sé, con la H o con la O, no tengo conocimiento de que ejecute algo. Entonces yo por eso utilizo esas dos teclas. Ahorita miramos más de eso. Entonces sigamos por acá. Bueno, entonces ya lo tenemos. El objetivo de las macros es de facilitarle las tareas de Excel que realizas de forma reiterada. Imagínense que por su trabajo o las tareas que sueles realizar con el programa, cada 2 por 3 tienes que estar haciendo de forma mecánica un conjunto de acciones que te lleven bastantes clics y vueltas a la aplicación. Entonces, miren que qué me está diciendo ahí. Eso es un trabajo que se vuelve repetitivo. Mire que siempre es repetitivo y repetitivo y repetitivo. Entonces, yo puedo ejecutar eso para que me lo haga de forma que automática. ¿Listo? Con las macros puedes crear un automatismo. Miren de lo que les hablamos. Algo automático que realice en orden todas esas acciones que siempre sueles hacer una detrás de otra. ¿Sí? Una vez configurado este macro, podrás ejecutarlo todas las veces que quieras en todo momento. Entonces, miren lo que me está diciendo. Yo puedo ejecutarlo cuantas veces yo quiera después de que usted lo haya grabado correctamente. Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando creas una macro o un macro, Excel grabará todos los clics del ratón o las pulsaciones de las teclas que realices durante el proceso de creación. Y lo, lo que luego repetirá. Después de crear el macro, también podrás modificarlo para realizar pequeños cambios con los que ajustar mejor o perfeccionar las tareas que realices. Entre las ventajas de utilizar las macros está la reducción de la tasa de errores, ya que los pasos que hay que dar están grabados y hay menos opciones de que te equivoques en alguno de ellos. Entonces miren que nos está hablando de una reducción. Hombre,
Profe, entonces usted está diciendo que cuando yo creo una macro, entonces yo no voy a tener errores. Muchachos, eso es casi que imposible, porque donde esté la mano del ser humano, siempre, por lo general, siempre va a haber un error. Se le puede pasar un cálculo, se le puede pasar un error muy mínimo, pero siempre cabe la posibilidad de hay un error humano. Entonces ustedes dirán, como en algún momento me dijo una niña en un curso, profe, pues para esa gracia lo paso por la inteligencia artificial. Y yo le dije, niña, usted lo puede pasar por donde usted quiera, pero la inteligencia artificial también tiene fallas, porque si usted le mete algo con error, ¿el qué le va a sacar? Errores. Por eso a la inteligencia artificial uno no la deja sola. Eso tiene y debe estar supervisado por un humano, porque yo soy el que le tengo que revisar. Yo le tengo que dar mi toque personal como humano, porque si no, él me va a entregar lenguaje de máquina. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. También ayudan a reducir tiempo de trabajo al acelerar algunos procesos y aumentan la utilidad de Excel haciendo más accesibles algunas acciones o pudiendo simplemente crear atajos de teclado para ellas. Sin embargo, también hay que decir que si eres un usuario ocasional de Excel, las macros no son algo que te deban preocupar demasiado, ya que al fin y al cabo, para crearlo, tendrás que repetir los pasos que quieras añadir. Y si solo lo realizas una o dos veces a la semana, te dará lo mismo. Entonces hay gente que dice, no, profe, yo mientras hago una macro y me enredo y eso, yo prefiero hacerlo lo mismo. Y yo, si usted quiere trabajar doble, es su decisión. Pero si quiere automatizar la tarea, bienvenido que aquí están las macros. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se crean las macros en Excel. Entonces miren que aquí lo primero que me va a decir es que me vaya para el menú vista. Entonces miren lo que nos dice. Para crear un macro, primero vas a tener que abrir Excel, obvio, ¿sí? Porque sin Excel usted no lo puede hacer. Una vez estés dentro, en la barra de menú superior tienes que pulsar sobre la sección vista. Te aparecerá a la derecha del todo de la barra de menú junto antes de la ayuda. Entonces, observen que cuando yo pincho o hago un clic en macros, él me va a salir tres opciones: ver macros, grabar macros y usar referencias relativas, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando qué significa. Una vez estés dentro de la sección de vista, a la derecha del todo de la cinta de opciones tienes el botón de macros. Si pulsas en la parte superior del botón, se abrirá una ventana de macros. Pero lo que tienes que hacer para crear uno rápidamente es cliquear sobre la parte inferior del botón donde está la flecha y pulsar sobre la opción grabar macro, que aparecerá en el pequeño menú desplegable. Entonces miren que cuando yo le doy grabar macro, inmediatamente me va a salir este cuadrito. Ahorita lo vemos en qué consiste, para qué sirve y qué es lo que se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces miren que aquí nos dice, antes de empezar a grabar el macro, primero tendrás que ponerle un nombre y asignarle un acceso directo. Entonces miren lo que nos dice, tengo que ponerle un nombre. Excel te permitirá crear libros como colecciones de macros. O sea que también podrás seleccionar un libro de macros y añadir una descripción. Cada vez, muchachos, que ustedes creen una macro, pónganle una descripción. ¿Qué hace? Es mejor uno tenerlo y uno describir qué hace esa macro. Ah, este le pone un formato y le da y le pone una cuadrícula. Este ejecuta la operación de cálculo. Entonces, algo que ustedes reconozcan que esa macro hace lo que ustedes están solicitando. ¿Listo? Siempre una descripción. Entonces, mire, cuando lo tengas, pulsan el botón de aceptar
para empezar a grabar el macro. Listo. Hasta ahí, pinta sencillo. Vamos a mirar. Entonces, bueno, entonces miren que aquí me dice, cuando pulses en aceptar en la ventana anterior, volverás a Excel. La aplicación estará ya grabando el macro. O sea que tienes que ir pulsando en las opciones o teclas que quieras registrar. Y luego se vuelven a repetir en el mismo orden cuando lancen la macro. Entonces ya vamos a mirar qué es eso. Miren qué dice. Una vez terminado, pero terminado ¿qué? De usted parametrizar y qué es lo que quiere hacer en la hoja en blanco o en una hoja con datos que también lo vamos a ver. Miren lo que dice. Una vez hayas terminado, vuelve a la sección de vista y pulsa en la parte inferior de la ventana de macros. En el pequeño menú desplegable, ahora tienes que pulsar el botón de detener grabación. Cuando usted detiene la grabación, quiere decir que hasta ahí va a grabar esa macro. No le va a hacer nada más. ¿Listo? Que aparecerá donde antes estaba la opción de iniciar o de grabar macro. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí me va a quedar, ya lo vamos a ver. Ahora miren, y ya está. Ya habrás creado tu macro. Ahora, cada vez que pulses en el atajo del teclado que configuraste, se volverán a repetir los pasos que hayas dado durante la grabación. Además, si en la sección de vista pulsas directamente el botón de macro, irás al menú donde puedes ver todos los libros de macros y donde vas a poder ejecutar, revisar y modificar las macros que hayas creado. ¿Listo? Entonces miren que hasta ahí se acabó el texto. Ahora sí, vamos a dedicarnos a entrar a mirar las macros. ¿Listo? Bueno, entonces, observen muchachos que por aquí, espérenme un momentico, yo hago algo con este. Cerremos aquí y mm, denme un segundo. Bueno, denme un momentico, yo miro aquí este. Muchachos, una pregunta. Déjenme ver algo aquí. Ustedes, el archivo que yo les mandé esta mañana, eh, ¿cuántas, cuántas hojas tiene? Me dicen, por favor, ¿quién Solamente tiene una tiene una, cierto? Listo. combinación de Denme teclas un y no hay segundo. más. Listo. Eso es lo que quería saber. Porque aquí me acaba de salir un error, pero ya lo corrijo de una. Denme un segundo. Este. Bueno, ya vamos. Listo. Ahora sí. Entonces, muchachos, la hoja que yo les mandé tiene esto. Exactamente tiene esto. ¿Sí o no? Tienen una sola hoja que se llama combinación de teclas. ¿Sí o no? Sí, así es. Sí, así es. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces póngale en cuidado. Antes de ejecutar la macro, vamos a mirar varias cositas. Primero, con lo que yo tengo. ¿Listo? Entonces, observen que yo tengo un cuadro, ¿sí? O información, no lo llamemos cuadro, llamemos información. ¿Con cuántas columnas? Dos, cuatro, seis. Tengo 8 columnas, ¿sí o no?
Analicemos la información que tengo. Entonces, yo lo primero que hago es que veo los encabezados de mis columnas. Tengo un ID del empleado, tengo el apellido, tengo un nombre, tengo el empleo, ¿sí? ¿Cómo está contratado? ¿Para qué departamento? La sección donde está, el salario que gana y una fecha de comienzo. ¿Listo? Cuando yo voy a mirar ese tipo de información, a mí me surge una duda. Yo digo, bueno, yo aquí en este tipo de datos encuentro varias cosas. Primero, que la fecha de comienzo no tiene el formato adecuado. Miren que hay una fecha que dice 31/4/46. Profe, eso no es una fecha. Listo. Usted de inmediato lo mira. Sí, pero está almacenado como un número, porque mire que está como general. Si yo lo cambiara a fecha corta, pues inmediatamente me va a poner una fecha. ¿Listo? Vamos a decirle deshacer. Segundo, miren que el salario o la columna salarios tiene un número que tiene decimales. ¿Cuántos decimales? Dos. Pero miren que no tiene el punto de separación de 1000. Entonces, ¿yo cómo le diría este número? 27,597,85. Miren que ahí no dice ni punto ni nada. ¿En qué sección está? Miren que las columnas no tienen el ancho adecuado. Miren que departamento tampoco tiene el ancho adecuado. El empleo tampoco tiene porque se está comiendo letras. El nombre, pues tal vez tendrá y el nombre también, el apellido y el nombre, ¿cierto? Adicionalmente a eso, muchachos, tiene la fila 1, ¿sí? Insertada y la columna A insertada. ¿Sí ven? Alguien trabajó esos datos así. Resulta que a mí no me gusta que me dejen espacios, ni filas, ni columnas de antes. Yo siempre empiezo mis datos o a trabajar en la celda A1 por organización. ¿Listo? Bueno, no me importa, pero yo la puedo trabajar como quiera. Desde donde esté, pues yo la parametrizo lo que haga. Entonces, vamos a meternos, listo, ya analicé la información. Resulta que yo tengo que consolidar esta información y resulta, póngale en cuidado, que yo estoy trabajando aquí en Colombia con información que me mandan de Miami para yo consolidar la nómina de los empleados de algunas empresas que están en diferentes partes del mundo. Entonces resulta que aquí me mandaron la nómina de Estados Unidos y resulta que la empresa tiene sucursales en diferentes partes. Que tiene una en Brasil, que tiene una en México, que tiene una en Suiza, que tiene una por allá en Islandia y tiene otra en Grecia y otra en París. Entonces tiene 6 sucursales. Y cada persona que es, digamos, el jefe de talento humano en cada una de las empresas, utiliza este mismo formato, así, tal cual. ID del empleado, apellido, nombre, empleo, departamento, sección, tal. Cuando a mí me pasan esto, yo tengo que normalizar la información. Normalizarla es darle el formato adecuado, ¿sí? El salario con el punto y que tenga el símbolo de pesos. La fecha, que tenga la fecha como tiene que ser. ¿Sí ven? Entonces yo tengo que hacer eso. Y que me quite esos espacios en blanco porque a mí definitivamente no me gusta, ¿cierto? Como yo voy a empezar a trabajar con esta empresa y cada 15 días me va a llegar la información de los 6, entonces yo voy a tener 6 hojas. Entonces, supongamos que yo aquí le voy a decir nómina Estados Unidos, ¿cierto? Voy a tener otra hoja que se llame nómina Perú,
por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces voy a tener las 6 hojas, pero me voy a dedicar a esta primero. Voy a tratar de hacer algo que yo quiera. ¿Listo? Pero póngale en cuidado lo que voy a hacer. Yo, en una hoja en blanco, aquí en esta hoja en blanco, voy a grabar la macro ahí. Póngale en cuidado. Miren que hay dos maneras de grabar la macro. Miren que ahorita estábamos leyendo. Eso está en vista y aquí dice macros y yo le puedo decir grabar macro o le puedo decir ver macros si es que ya tengo alguna creada. Miren que en este momento, si yo le digo ver macros, no hay nombre de la macro, no me aplica en ninguna parte y listo. Voy a decirle cancelar. Observen, muchachos, que en la barra de estado, debajo de donde están las hojas, miren que a mí me aparece, hay algo que dice en modo listo y enseguida aparece como una hojita de cálculo y miren que él dice, no se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una nueva macro. ¿Qué me indica eso? Que si yo le doy un clic ahí, yo empiezo a grabar una macro. O me voy por el menú, simplemente macros, y miren lo que voy a decirle, grabar macro. Cuando yo voy a grabar una macro, le doy un clic y lo primero que él me va a decir es qué nombre le voy a dar a la macro. Dígame qué nombre le va a dar usted. Cuando yo voy a grabar el nombre de la macro, muchachos, nunca dejen un espacio entre un nombre. Entonces, yo aquí por decir algo le voy a quitar, miren que ahí dice, él por lo general le pone macro 1. Yo le voy a quitar ese macro 1, le voy a poner un guión al piso y le voy a poner macro prueba. Listo, la voy a dejar como macro prueba. Listo. Y miren que aquí me está preguntando cuál es la tecla del método abreviada. ¿Qué le quiero poner? Control ¿qué? Control. Entonces miren lo que voy a hacer. Si quiere, le puedo poner una letra, un número, el que yo quiera. Muchachos, créanme en lo que yo le digo. Yo nunca utilizo ponerle una letra o un número. Yo prefiero decirle ejecutar desde el comando. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo ahora. Porque yo no sé qué letra de todas, junto con el botón control, ejecuta alguna operación en Excel. Entonces, miren que aquí me dice, ¿dónde desea guardar la macro? En este libro, claro, para que me apliquen todas las hojas. ¿Y qué descripción le quiere hacer usted? Entonces, póngale en cuidado. Entonces, yo le voy a poner la macro contiene formatos de celdas, ¿sí? Aquí le pongo de celdas y cuadrícula. Póngale cuidado. Simplemente esa macro me va a hacer eso, un formato de celda y cuadrícula. Miren lo que pasa. Yo le doy a aceptar. Y miren cómo cambia el botón aquí abajo. Miren que aparece como un cuadrito. Y él me dice, se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Entonces, póngale cuidado. Aquí yo le voy a hacer todo lo que yo quiera. Entonces, ¿cuántas columnas fue que contamos anteriormente? ¿8 o 7 o 6? Entonces, miren que yo no me acuerdo. Entonces, supongamos, miren lo que voy a hacer. Voy a coger la fila número 1, miren, y la voy a seleccionar. ¡Pum! La seleccioné toda. Me voy a ir a inicio, le voy a decir, le voy a cambiar el nombre a Arial Black, no, pongámosle esta. La voy a subir a 14, ¿sí? Le voy a poner negrita, cursiva, y que el título y todos los identificadores que estén en letra roja. Listo, ya.
Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a coger desde la letra A hasta la F y voy a poner aquí, simplemente estoy escogiendo ese rango y le voy a decir aquí en este botón de bordes y sombreado, le voy a dar un clic aquí y le voy a poner todos los bordes. Miren lo que dice. ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer. Voy a escoger esas columnas que tienen y que le acabé de poner esa cuadrícula. Entonces voy a seleccionar A, B, C, D, E y F. Y voy a ampliar esas columnas hasta aquí. Les voy a dar ese parámetro. Ya. Voy a probar la macro hasta ahí a ver cómo me funciona. Miren que le acabo de hacer algo. ¿Qué me toca? Pararla o detenerla. Observen que si me voy a vista, voy a macros, le digo detener grabación, ojo con lo que va a pasar con este cuadrito que está acá abajo. Le voy a decir detener grabación. Y miren que volvió el botón como estaba antes. ¿Listo? Miren que acabo de darle un parámetro a ese cuadro, a ponerle a la primer línea, a la primer fila, que le ponga de color rojo. ¿Listo? Resulta que a mí me pareció bonito esto, como yo lo tengo, ¿sí? Porque yo utilizo unos colores, una cuadrícula, bueno, en fin. Resulta que yo aquí tengo la nómina de Estados Unidos y yo quiero aplicarle esa macro a este cuadro que está ahí y a todos los demás. Miren lo que pasa. Yo estoy parado en cualquier parte. En la E, puedo estar aquí, puedo estar afuera, donde usted quiera. No necesita estar parado en la primer columna, ¿cierto? Miren lo que pasa. Me voy a ir nuevamente a vista, me voy a meter a macros y le digo ver macros. Me paro ahí, ¡pum!, ver macros. Y resulta que aquí está esta macro de prueba. ¿Sí ven? Si yo me paro en esta macro prueba, ¿sí? Miren que en la parte de abajo dice, la macro contiene formatos de celda y cuadrícula. Miren que yo aquí puedo tener un montón de cosas más que yo puedo grabar y le puedo poner macro cálculo, macro porcentaje, macro suma, bueno, lo que yo quiera. Entonces yo quiero que esta macro se ejecute en este formato, a ver qué pasa. Entonces, observen. Le voy a decir ejecutar. ¡Pum! Dígame en qué pasó. Entonces, automáticamente les digo yo, ¿será que eso era lo que yo quería? ¿O será que yo quería que todo lo que yo configuré en la fila 1 me apareciera ID del empleado en rojo con algo más grande? Y ustedes dirán, profe, pero es que ahí a usted no le hizo lo que yo necesito. Claro, pero ¿por qué no me lo hizo? ¿Por qué? Porque tenía la fila número 1 y la columna 1 de espacio. Y si ustedes recuerdan, yo empecé a parametrizar desde la A, le puse las cosas. Miren que si yo me paro aquí y digito cualquier cosa, por decir algo aquí le voy a poner segundo apellido, miren lo que pasa. Para que alguien no diga, no, profe, es que mire que arriba no quedó con el formato. Miren, si yo me paro también por aquí y le pongo ítem, miren que él va a aparecer con el mismo formato porque yo le dije que era desde la fila 1. Entonces, miren que usted aquí va a empezar a mirar que eso no le cuadró. Definitivamente no. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Le voy a decir deshacer, deshacer, deshacer. Y cuando yo trato de deshacer, miren que él no me hace nada. No me está ejecutando y no se devuelve. ¿Por qué? Porque es una macro que tiene algo. Entonces yo digo, ya sé cuál es el error, que yo no tuve en cuenta ni la primer fila
ni la primer columna. Entonces, miren desde dónde empieza la información. Desde B2 hasta H2. ¿Y a dónde termina la información? Vamos a modificar esto hasta aquí a ver qué pasa para que ustedes vean. Observen lo que pasa. Me voy a devolver a hoja 2, que es donde tengo este. Me meto a macros, ver macros, y miren que aquí está. Y miren que aquí me dice ejecutar, paso a paso, modificar, crear, eliminar y opciones. Yo le voy a decir modificar. ¡Pum! Le doy un clic. Y observen, muchachos, todo el código. Miren todo el código que él crea para yo simplemente ponerle cuadrícula y en la primer fila ponerle negrilla. Pero entonces, observen algo, miren lo que dice. Macro prueba. La macro contiene formatos, celdas y cuadrícula. Es lo que yo al principio la marqué. Y mire que todo me va a aparecer en inglés. Mire que ahí dice rows, 1 de 1, select. Y entonces uno dice, venga, pero seguro es en la fila 1 o será en la fila 2. Mire que la información, ¿dónde la tengo? En la fila 2. Entonces, miren que él me va a ir mostrando cosas. Miren acá, rows, miren lo que me dice, rango, desde A1 hasta F17. ¿Y yo dónde la tengo? Eso comienza en A1 o en B2. Entonces, miren lo que yo alcanzo a mirar. Miren que el rango está malo. Entonces yo simplemente voy a borrar esto y le voy a decir, es que eso comienza desde B2 hasta cuál. Ustedes alcanzaron a mirar y uno, profe, no lo miramos. Entonces, supongamos, ¿eran cuántas columnas? 8 y empezaba de acá, 2, 4, ¿cuántas tenía? 2, 4, 6, 8. Creo que eso iba hasta la columna I17. ¿Sí ven? Ese rango donde le puse la cuadrícula. Miren acá. Miren cómo está. Entonces, miren que yo puedo empezar a cambiar. Rango de B2 a I17. Seleccionar. Miren aquí, borde. Entonces, miren que aquí me empieza a mostrar. Luego, selección del borde. Entonces, miren todo lo que me muestra. Miren. ¿Sí? Y miren que yo seleccioné desde la columna A hasta la columna F para ponerle el ancho de columna. Miren aquí que dice, columna width, el ancho de columna. ¿Seguro era desde la columna A o era desde la columna B? Entonces, vamos a hacer esa prueba. Vamos a quitarle. Entonces, no era desde la columna A, sino desde la columna B y no la quería hasta la F, sino que hasta HI, hasta ahí. Vamos a ponerla, hasta ahí. Entonces, miren todo lo que él hace para poder poner eso. Miren que aquí simplemente estamos a ensayo y error. Vamos a mirar a ver qué pasa. Miren que yo no quiero que esto se ejecute en la fila 1. Yo quiero que lo haga de la 2 hasta la 2. Entonces, miren todo lo que yo cambié. Cambié varios parámetros para ejecutar. A ver, entonces miren lo que pasa. Simplemente es para que ustedes lo conozcan y miren qué es la programación, cómo él hace la programación internamente en Excel. Observen que aquí yo le voy a decir guardar en el disquito, porque lo modifiqué, lo guardé. Dice, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. ¿Por qué? Porque no hemos guardado esa macro. Listo. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivo habilitado para macros en la lista. Claro, nos está diciendo porque yo no he guardado nada. Dice, para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. Sí, yo le digo que sí,
porque ya lo guardé. Miren lo que hago. Cierro esta parte y vuelvo otra vez aquí. ¿Qué pasará? Porque ya lo modifiqué, me voy a parar acá y voy a tratar de ejecutar nuevamente la macro para ver si me lo coge desde la fila 2 y desde la columna B. Vamos a ver. Observen. Macros, ver macros, la tengo y la voy a ejecutar. Ejecútela. Miren. Ah, sí, señor. Ahora sí es como yo la quería. Miren que él automáticamente me cogió desde la columna B hasta la columna I17. Miren acá. Hasta la I17 me le puso la cuadrícula, me le puso a la fila 2 el color que quise, el tipo de letra, y ustedes lo pueden verificar si efectivamente es Arial Rouncher M de 14, negrita, cursiva y rojo. Miren ahí, todo lo que yo hice. ¿Sí ven? Entonces, miren que si yo quiero, puedo seguir agregando cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de las macros? Que yo pueda ir parametrizando cosa con cosa por cosa. Voy haciendo uno, le voy aumentando, le voy haciendo lo siguiente. Pero entonces, miren la dificultad, ¿sí? Muchachos, yo soy ingeniero de sistemas, pero a mí nunca me gustó la programación, nunca, pero la entiendo porque obviamente la tengo que entender para poder explicar este tema y el tema que sigue para el botón programador, para programar un botón. Listo. Entonces, digamos que yo quiero agregarle que a la columna salarios, a la columna H, ¿sí? Que a la columna H me le ponga el símbolo de pesos. Y quiero además que la fecha de comienzo tenga el tipo fecha. Ahí, en la columna H y en la columna I. ¿Qué pasa si yo me devuelvo a hoja 2? Miren que encuentro eso. Pero miren que aquí yo no la puedo hacer ni en la A, porque la información comienza desde B2 hasta ahí. ¿Qué pasa si yo grabo otra macro acá? Miren que ahí ya me toca grabar otra macro, porque alguien dice, no, profe, pues métase a vista, a macros, a ver macros, y dónde está, dele modificar. Sí, ¿y cómo se llama la columna? ¿Cómo la llamo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder hacer eso? Miren que hasta ahí sé, porque ya no sé cómo más hacerlo. Entonces, ¿ahí qué me tocaría? Crear una segunda macro. Y usted dice, profe, ¿y cómo? Entonces yo la cierro, porque no la voy a modificar. Entonces, póngale en cuidado a esta nueva macro. Ustedes si ven que en la nómina de EU, Estados Unidos, me está sobrando la columna A y la fila 1. Vamos a tratarlas de desaparecer y vamos a poner la columna H y la columna I con lo que yo necesite. Vamos a grabar esa segunda macro a ver qué pasa. Entonces miren que yo me tengo que parar aquí. Listo. Observen ahora sí qué es lo que pasa. Me voy a ir para macros y le voy a decir grabar macro, otra macro nueva. Entonces miren lo que pasa. ¡Pum! Grabo esta macro. Entonces la voy a dejar macro, la voy a poner macro 2, borrar, le voy a poner a esto, borrar información. Le pongo borrar, simplemente, borrar. A este libro, sí. ¿Cuál es la descripción? Entonces miren lo que pongo. Eliminar la fila 1 y la columna A. Y la columna A. Coma. La columna
H, la columna H, va con símbolo de pesos y el símbolo de separación de miles. ¿Cómo? La columna I va con fecha corta. Miren cómo estoy siendo específico. Cuando le doy a aceptar, entonces ahí se está grabando la macro E. Entonces, ¿qué hago? A la fila 1 le doy eliminar. A la columna A, eliminar. A la columna H, me voy a inicio, le doy el símbolo de pesos, ¿sí? El símbolo de pesos, ya. Y a la columna H, le voy a poner la fecha corta. Listo. Terminé de grabar mi macro. Esos dos pedacitos. Cuando uno comienza, tiene que comenzar así. Terminé de grabar. Le voy a dar vista, macros, detener grabación. Listo, la paré. Ahora sí que tengo que hacer, probarla. Me paro en nómina de U, observen. Miren que tengo la fila 1, la columna, ojo con salario y ojo con fecha. Vamos a ver qué tan cierto es. Macros, ver macros y miren, ya tengo las dos. A medida que yo voy grabando, miren que él me va quedando acá en orden. Macro 1, macro 2. Miren que si me paro en macro 2, voy a ver la descripción. Eliminar la fila 1 y la columna A. La columna H va con símbolo de pesos y el símbolo de separación de miles. Y la columna I va, que no la alcanzo a ver, ¿listo? Pero entonces ustedes ya saben, miren que cuando yo le doy a estas opciones, él me va a mostrar todo. Y la columna ahí va con la fecha corta. Listo, perfecto. Es lo que quiero. Vamos a ejecutar a ver si me realiza lo que le estoy diciendo. Ejecutar. ¿Cómo la ven? Miren, me eliminó la fila A y me eliminó la fila 1 y la columna A. Al salario, ¿qué pasó con el salario? ¿Por qué no me le puso el símbolo de separación de 1000? A la fecha de comienzo, miren lo que pasó. ¿Me confundí o no me confundí? Miren, ¿qué pasó? Que las puse invertidas. ¿Sí se dieron cuenta? En salario, miren lo que hizo. En H le di una cosa y en I le di otra. ¿Sí ve que me invirtió? El símbolo de pesos era en esta, ¿sí? Y la fecha de comienzo no me le puso fecha corta. ¿Por qué? Porque me confundí. Alguien dice, ¿cómo así, profe? Miren que las columnas eran G y H. Vamos a ver. Macros. Vamos a ver esa macro. Vamos a ver el de borrar y vamos a decirle opciones. Miren cómo la puse. Columna H y columna I. Y eran la columna G y la columna H. ¿Sí ven? Entonces, me toca ¿qué? Modificar. Miren. Entonces, miren que con estos errores es que uno va aprendiendo a hacer las cosas. Profe, ¿qué falla? Modificar. Vamos a mirar. Entonces, miren que en la parte de arriba está toda la primera. Y en la segunda, miren lo que nos dice. Row 1, seleccionar delete. Columna A, seleccionar delete. Miren, columna H y columna I. Resulta que no era la columna H, sino que era la columna G. Y aquí también la columna G. Y debajo era la columna, no I, sino la H y la H. Miren que la estoy cambiando. ¿Sí vio? Estoy modificando. Miren que el cada uno se lo va poniendo ahí. Listo. Lo grabé, le digo que sí, ¿sí? Y la voy a cerrar, ¿cierto? La cierro. Póngale en cuidado.
¿Qué creen que pasa si la vuelvo a ejecutar? Miren que él me va a borrar la fila 1 y la columna A. ¿Por qué? Porque ya me borró eso. Entonces a mí me tocaría quitarle lo que yo tengo y quiero solamente organizar esto. Si a alguien le queda la duda, miren lo que pasa. Voy con macros y nuevamente le voy a decir ver macros, esta de 2 y le voy a decir ejecutar. Miren lo que pasa. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí me lo acabo de hacer mal. ¿Por qué? Porque él me eliminó y siempre me va a dar lo mismo. Miren que yo le puse la columna G y la columna H. Si yo elimino esas dos columnas, yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Ven por qué yo les digo de la lógica? Ahora vamos a hacer la prueba de diferente manera. Si ven que si yo borro esa, la fila y la columna, él cambia de posición. Miren que siempre van a ser la F y la G, no más. Entonces, miren todos los errores en los que puedo incurrir cuando yo apenas estoy creando una macro. Y usted dice, sí, pero ¿por qué no me da? Miren, exactamente. Si voy a ver macros, esta segunda le voy a decir modificar. Miren lo que voy a hacer. Voy a quitar ya esto porque no me sirve, porque ya no quiero que me borre nada, porque ya quiero es que solamente me ejecute. Recuerden cuáles eran las columnas. ¿Cuáles eran? F y G. Miren que ya no se van a borrar. Entonces miren que aquí ya le voy a poner F aquí, perdón, F, F, y abajo van a quedar la G y aquí la G. Grabo, guardo, le digo que sí, cierro y la voy a tratar de hacer. Macros, ver macros y ahora sí esta. Ejecutar. Miren, ¿sí ven? Entonces miren que ya la columna F me quedó con el símbolo de pesos y el punto de separación de 1000. Y la columna G me quedó con la fecha corta. Pero alguien dice, profe, pero se perdieron los títulos. Claro, se perdieron. Profe, si le doy deshacer, me vuelve, aparece. No, ya no le aparece. ¿Por qué? Porque usted está ejecutando una macro. Y una macro, haga de cuenta, es como si usted vaciara la papelera de reciclaje. Lo que borró, borró y no se le grabó. Y alguien dice, profe, ¿y si yo la guardo y no le guardo los cambios? Tampoco le guarda la macro. ¿Por qué? Porque usted ya lo había ejecutado. ¿Sí ven? Entonces, miren todo lo que yo tengo que tener en cuenta para poder grabar mi macro. Entonces, ¿qué me toca? Ahora recuerdan cuando yo les decía a todos ustedes que yo nunca trabajo con los archivos originales, que yo siempre tengo que tener una copia. Donde yo no tenga una copia de estas, ¿cómo lo consigo? Muerto porque quedaron muertos ustedes. Se perdió información. Alguien dice, profe, pues eso es muy fácil. Simplemente le meto el primero. Listo, porque fue el primero. Pero ¿dónde dejó el primer dato y dónde están los identificadores y todo? Profe, pues yo se los pongo. Esa no es la idea. ¿Sí ven? Por eso es que yo siempre tengo y debo de analizar primero qué es lo que voy a borrar. Si lo borro, ¿qué implicación tiene? Porque miren las columnas, si ven que no tuvimos esa precaución, si yo borro la 1 y borro la columna, obviamente todo va a dar un paso a la izquierda. Entonces no es ni la columna que escogí, sino la anterior. Todo eso usted lo tiene que tener en cuenta. Por eso, cuando uno estudia programación o esto, tiene que tener mucha lógica. ¿Qué pasa si borro? ¿Qué pasa con esto?
¿Será que me altera los datos? Por eso, cuando yo estoy construyendo una macro, yo siempre tengo que ir del ensayo al error y nunca con los archivos originales. ¿Listo? Ahora observen lo siguiente. Ahora vamos a tratar de grabar la macro. ¿Cómo se graba esa macro para que usted en cualquier momento que tenga un archivo, pues ya lo pueda hacer? Entonces, observen lo siguiente. Miren que yo no tuve la precaución de pasar esa nómina de EU a nómina del Perú. Mire que está un archivo completamente en blanco. Profe, y en la hoja 2 es donde yo parametricé las cosas. Quiere decir, muchachos, que por ninguna parte la tengo. Miren lo que pasa. Ahora vamos a tratar de grabar la macro. Miren que yo, pero grabarla ya la extensión que tiene que quedar. Miren que yo aquí le tengo que decir archivo, guardar como, y observen, le voy a decir examinar, la voy a guardar en el escritorio de mi equipo. Miren que él siempre va a quedar archivo de Excel. Aquí donde a ustedes les da tipo, ábranlo por favor y observen que la segunda opción, él dice libro de Excel habilitado para macros XLSM. Miren que si escojo esta, yo ya le puedo poner un nombre que diga macros coas. Listo. Le doy guardar, ¿sí? Lo voy a cerrar. Listo. Y miren cómo me queda. Miren cómo me queda la macro. Miren que aquí tengo el archivo que dice macros coas XLSM. Y miren que arriba tengo algo que se llama macros coas. Y alguien dice, profe, pues ahí está el archivo original. Vamos a ver qué tan cierto es. Cuando lo abro, miren que la información se grabó con lo que acabo de hacer. Miren, ¿dónde está? Miren, no está. Profe, y entonces la información lo borro y ahora sí voy a abrir ese archivo que dice XLSM. Miren que está como con un signo de admiración, con esa, como con un pergamino. Cuando yo lo abro, miren lo que pasa. Miren que este sí quedó organizado con las dos columnas, con el tipo, ¿sí? El formato número y el otro en la fecha, pero miren que está completamente en blanco, ¿sí? Profe, pero ahí se perdió y entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Nada. Miren que siempre en la hoja 2, usted cuando va a mirar esto, si yo me voy a vista y le voy a decir macros, miren que ahí le van a aparecer las dos macros. Si usted, por ejemplo, va a mirar macros code, el archivo en Excel, profe, y ahí no me aparece, mírenlas. Datos, perdón, vista, macros, ver macros. Miren que no quedan grabadas. Las macros se tienen que grabar dentro del archivo de macros. Siempre, siempre tienen que quedar. Entonces usted dice, ah, profe, pero aquí entonces yo puedo hacer una cosa. Puedo borrar toda la información y puedo volver a hacer. Usted puede crear las macros que quiera, pero teniendo ya unas macros que usted tiene creados aquí, entonces yo puedo entrar a modificar. Pero miren lo complicado que es entrar a programar. Miren, para una o dos cositas que yo tengo que hacer, miren todo ese código que coge. Ahora ustedes se imaginan algo que yo tenga tabla dinámica, que tenga un campo calculado, que tenga una segmentación de datos, ¿cuánto código hay ahí? ¿Cuánto código inmerso puede haber? Y para cambiar una cosita, entonces, por eso lo debo de estudiar. ¿Listo? Muchachos, cuéntenme, hasta ahora he hablado mucho. De pronto, alguien pudo hacer la práctica, se les presentó algún error, entendieron, muy complicado.
muy avanzado? Cuéntenme, ahora sí quiero escucharlos a ustedes. Se fueron mis aprendices. Pues, Me- profe, sí está avanzado. En este caso, pues yo más bien Ujú. puse atención en lo que usted estaba haciendo y yo ya con Sí, la grabación, pues haré la ya lo réplica va en mirando. Excel. Sí, Bueno, sí, es mejor. listo. Listo, Camila, te agradezco mucho. Adriana, ¿cómo te fue a ti? Cuéntame. Profe, complejo. Yo veo que está como, no, nos toca es con paciencia escuchar la grabación y hacerlo, porque acá intenté algo, pero no pude. Claro, no, pero entonces, muchachos, vean, yo lo que los invito es a eso, no se desanimen. Es que ustedes no tienen que tener conocimientos de programación, ¿sí? Por eso yo les digo, lo que pasa es que ya lo que vamos a seguir viendo de ahora en adelante es todo el tema de los macros. Miren que por eso yo les hablaba o por eso yo les ponía el manual, ¿sí? El manual, perdón, este no, este adelante para mostrarles una cosa. Miren, lo que pasa es que si ustedes ven una macro, entonces miren que es un conjunto de acciones que yo voy a realizar en un archivo que tengo, pero que es un trabajo repetitivo. Por eso yo tengo que hacer siempre un ensayo y un error. ¿Qué tengo y para dónde voy? ¿Sí? Pero es algo que sea un trabajo repetitivo. Alguien que ustedes me diga, no, profe, es que yo soy un cliente asiduo y yo con programación, no. Miren que la programación es muy mínima, pero es yo simplemente mostrarles a ustedes qué es lo que tengo que cambiar, porque ya con un tema que yo le voy a dar a ustedes, yo ya les digo cómo agregan una rutina, cómo agregan eso. Pero entonces, observen que por acá, que por acá también nos están diciendo, ya les voy a mostrar algo. Eh, bueno, miren por aquí que yo les mencionaba esto. Sin embargo, también hay que decir que si eres un usuario ocasional de Excel, los macros no son algo que te deban preocupar demasiado. ¿Por qué? Porque miren que ahí le está dando la explicación, ya que al fin y al cabo, para crearlo, tendrás que repetir los pasos que quieras añadir. Ojo lo que les voy a decir. Miren que yo aquí lo trabajé con un macro, ¿cierto? Pero alguien me puede decir, cualquiera de ustedes, profe, pero es que yo, si tengo ese archivo, ¿sí? Si yo tengo ese archivo, que lo tengo acá, miren, pues, profe, yo simplemente lo que hago es que elimino esto, elimino el primero sin meterme por allá y aquí pues simplemente lo configuro o le pongo lo que yo quiera. Miren que alguien puede decir, le puedo dar un formato de tabla, voy a escoger este y le doy a aceptar y miren cómo lo convirtió. Profe, ¿qué se me hicieron los títulos? Alguien me dice. No, no se preocupe. Si yo le cambio este estilo, quiere decir que aquí la letra está en negro, en blanco. Miren que si la pongo en rojo, automáticamente lo cambia. ¿Sí ven? Entonces miren que es simplemente la manera como yo trabajo. ¿Sí? Miren que ahí muy clarito le dice, si usted es un cliente asiduo, si usted no quiere utilizar macros, no los utilice. Simplemente yo se los muestro. ¿Por qué? Porque el macro está en Excel avanzado. Y hay algunos que sí lo utilizan, que tienen mucha información, pero entonces yo con un macro puedo simplemente, ustedes ven, con ejecutar, las acciones se hicieron. En cambio, mire aquí, tengo que buscar que el formato, listo, que ustedes dijeron, no, definitivamente a mí esto no me gustó. No, déjelo quieto como estaba. Voy a empezar a hacerlo yo. Ah, entonces que esto lo voy a poner en negrita, en cursiva, lo voy a poner más grande, voy a coger esto, lo hago así, este salario lo voy a poner aquí,
esta fecha de comienzo le voy a poner fecha corta. Miren cuánto me demoré haciendo eso, nada. ¿Pero por qué? Porque son varios clics. Yo tengo que coger y empezar a seleccionar la fila, a seleccionar la columna, que esto es esto, que esto. Ah, que tengo que abrir que toda mi información se me vea. Listo, ya lo cogí, lo abrí, ya, miren, lo tengo ahí. Que me faltó la cuadrícula. Listo, controlé y simplemente aquí le pongo cuadrícula. Se acabó, miren, ya. Pero miren que el trabajo se vuelve repetitivo. En cambio, si yo tengo ya algo en una macro, simplemente me llevo este archivo o esta hoja, lo pego allá, simplemente le ejecuto, lo organizo, lo saco, se lo envío al que quiera. Miren cuánto me demoré con simplemente hacer un clic. ¿Cuánto me puede demorar hacer esto? Yo sé que a usted no lo demora nada, pero si usted es una persona que apenas se está moviendo, que no sabe cómo configurar cosas, que a usted le dicen, bueno, y ese salario es el que se gana. Si usted le quiere hacer un IVA, si usted quiere calcularle una comisión, si usted quiere ver el total, yo quiero esas columnas ahí. Entonces miren que yo también con una macro la puedo hacer, lo meto, le hago un clic y me hace todo. Lo tengo y ¡pum! Al que me lo necesite, se lo mando. Pero miren que eso es de paciencia. Uno no le hace a la primera. Miren cuántas macros hicimos nosotros para poder hacer esas dos cosas. Primero, que me le pusiera una cuadrícula. Segundo, que me eliminara esa primer columna y esa primer fila. ¿Y eso qué? Mire que lo estamos haciendo sencillito. Usted se imagina donde le metiéramos una fórmula más avanzada. ¿Cómo quedamos? Un sí con un condicionante. ¿Y a dónde la tengo que poner? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Si borré esa columna, si me hacen falta datos. Entonces, miren lo importante que es, uno, detenerse en un momento, revisar qué tengo y muchachos, si es posible, cojan una hoja y empiecen a rayar qué es lo que van a hacer. De ahí, de ese análisis que usted le va a hacer, va a depender mucho su trabajo. Es que yo no puedo, cuando a mí me entreguen un archivo, salir corriendo a ejecutar todas las acciones. No, muchachos, piensen primero qué van a hacer, analicen el ejercicio, piensen, ¿será que es mejor trabajarlo con macros? ¿Será que es mejor sin macros? ¿Será que me demoro haciendo esto? ¿Será que no me demoro? ¿Cuál es la mejor opción? Y cuando usted determine cuál es la mejor opción, entonces ahí se arranque. De lo contrario, no, porque ahí es donde uno pierde mucho tiempo. Miren que yo siempre, desde que arrancamos, ojo muchachos, el análisis, ojo muchachos, primordial. Entonces, yo esa concepción es la que quiero que ustedes se lleven en Excel avanzado, que siempre me recuerdan, oiga, ese profe parecía un payaso de circo pobre, siempre nos decía lo mismo, analicen, analicen, analicen. Ojalá cuando me vean me digan, ahí viene el profesor análisis, pero gracias a él aprendí que analizando yo las cosas pierdo menos tiempo del que creía. Y créanme que es verdad, porque yo lo aprendí, con el tiempo lo aprendí, porque yo era uno que me entregaban un archivo y automáticamente yo era reactivo. Muestre, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué fórmula? ¿Cómo la hago? Pare, despacio, tome 5 minutos, tome agüita, mire qué es lo que va a hacer, para dónde va y cuál es la mejor decisión. ¿Listo? Entonces, muchachos, a eso es lo que yo los quiero invitar. Entonces, ahí les queda el ejemplo. Listo. Camila, cuéntame que tienes la mano levantada. Dime en qué te puedo servir. Yo tenía una duda, es que yo puse atención al ejercicio y vi Sí, cómo se programaba desde una hoja en blanco y luego lo ejecutaba sí, en la hoja de los datos. sí, Uno señora. puede programar desde, no sé, un archivo X y Sí, ejecutarlos en un documento diferente. Digamos, si yo tengo un documento que sí, descargo y siempre hago el mismo procedimiento, entonces sí, yo tendría ya, digamos que
no sé qué nombre se le llama esto de macros. Tendría como No, programado lo que se debe realizar. exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, mire, usted sí se dio cuenta, Camila, que yo llegué, póngale cuidado, yo llegué y abrí primero abrí un archivo en blanco, ¿se acuerda? Yo le dije, yo tengo un archivo en blanco, aquí, y miren que yo le hice una cuadrícula, le dije que en la primer columna, que en la segunda, que hiciera esto, y lo guardé, ¿sí, sí o no? Pero Sí. usted también pudo haber tenido este archivo ya, porque este archivo, usted le va a aplicar la macro a este archivo y a usted le gustó cómo quedó, pero usted sabe que dentro de una semana le va a llegar el mismo archivo como inicialmente lo tenía. Póngalo aquí en la hoja número 2, simplemente dígale, vista, macros, ver macros y dígale, ejecutar y automáticamente se la ejecuta en nuestra nueva hoja. Usted siempre tiene que tener una guía, un archivo al que se lo ejecuta. Guarda esa macro y usted, aquí yo puedo tener 10 archivos y puedo ir cogiendo uno por uno y ejecutar, ejecutar, y todos me las va a organizar de la misma manera que organicé el primero. Esa es tu pregunta. Sí, 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 le entendí. Sí, es Serían eso. en el mismo, o sea, en donde hace la macro o la Sí, programación, allí sí. tendría que copiar la información. La, la información, miren que yo la meto aquí. Miren que yo programé en una hoja en blanco, pero resulta que este es su archivo original. Trabájelo como con este. Miren que yo aquí le digo macro y le digo grabar macro y automáticamente él me va a decir qué nombre y recuerde, fundamental, escriba la descripción de lo que va a hacer para que usted sepa que cuando traiga la información y la ponga aquí en nómina del Perú y la ejecute, él la ejecuta bien de una vez. ¿Ya? Eso es. Entonces, usted con uno que organice bien como usted lo necesita y usted dice, ya lo tengo listo, ya puedo con este correr todos cuando venga y simplemente lo meto aquí, organizar y listo, punto, ya. Y Acabé y no pierdo. puedo yo copiar, por decir la información ya de esa nueva hoja programada, por decirlo así, Sí, y ajá. montarla en un nuevo Excel, en un nuevo archivo. Exactamente, usted lo puede, mire, Ah, es como, mire lo que hicimos. Yo modifiqué esta, ¿cierto? Miren, entonces, mire que yo aquí tengo 3 hojas. Digamos que esta es mi hoja, que la trabajé y que así me quedó. Miren lo que yo hago. Yo le doy clic derecho a esta hoja, le doy mover o copiar hoja, le digo, créeme una copia y aquí donde dice al libro, a un nuevo libro. Cuando usted le da a aceptar, mire que abre un nuevo Excel con solamente esa hojita y usted ya lo guarda solito, sin macros y sin nada, un archivo de Excel y usted se lo manda a su jefe, se lo manda a su compañero, al que quiera. Miren que si yo cierro este y no lo guardo, me va a quedar el original con las 3 hojas. Y usted de ahí es que lo va a trabajar. Lo guarda con otro nombre y se lo manda a quien quiera. Y listo, el archivo completamente organizado. Ellos ni se dan cuenta que usted lo trabajó con una macro, ¿ya? Yo lo organicé, lo guardé y se lo envié al que necesité. Listo, Cami. sí, sí, ya le comprendo, Listo, sí está muy útil. listo. Dale, pues. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen más preguntas, vamos a dejar aquí por hoy. Nos vemos queriendo Dios el próximo martes. Les deseo un excelente fin de semana a todos. Feliz noche y cualquier cosa bien puedan. Estoy ahí a un chat de ustedes o a una llamada. Cuídense mucho y una excelente noche para todos. Profe, Muchas muchas gracias, gracias. profesor. Está muy Dios Hasta lo bien. luego, bendiga. muchas Feliz noche. gracias. Feliz noche Con para todo todos. Gracias. gusto, cuídense. Feliz noche.